Gracias, señora presidenta. Es muy curioso lo que está pasando. Lo digo porque esto que parece ser un asunto meramente técnico, tecnológico, mejor dicho, está abriendo las puertas a una extraordinaria concentración comunicacional y al mismo tiempo la enorme pequeñez de objetivos. Es realmente paradojal que estemos tratando el aparato sin tratar antes cuál es la necesidad de tener el aparato, qué objetivos tiene que cumplir. No, acá hemos colocado primero el aparato y después discutiremos a qué fines debe servir. Un verdadero disparate. Un verdadero disparate porque la transmisión de los contenidos audiovisuales de ninguna manera puede ser tratada como una abstracción teórica. La tecnología siempre es funcional a los contenidos. Nosotros tuvimos un grandísimo debate hace pocos años atrás, que fue el debate por la ley de medios. Era un paso enorme. Nosotros la acompañamos, hicimos observaciones, la mayor parte de ellas fueron incorporadas. Fue un debate democrático y plural, que hablaba de los 3/3 en la distribución de las frecuencias, etcétera, etcétera. No voy a recordar toda la ley, pero una ley importantísima que lamentablemente no todos sus nobles objetivos se pudieron ejecutar. Pero una ley que mínimamente debió gozar de una devolución respetuosa. En los primeros días del gobierno actual se la tiró de 3 cachetazos al suelo y se la modificó por decreto. Como se modificó también Argentina Digital, la otra ley. Yo creo que lo que esconde la ley es un asunto de una enorme gravedad, señora presidenta y estimados colegas. En primer lugar, esta ley es el disfraz de esa carterización o enorme concentración monopólica. Acabamos de tener en estos días el ejemplo de un postre decorado con frutillas, pero adentro seguramente no están los contenidos plurales y democráticos que asegure la multiplicidad de la información y de las miradas como exige hoy una sociedad democrática. Estamos a contramano de la tendencia mundial. ¿En qué país del norte, que tomamos siempre como ejemplo, uno puede tener un diario de gran circulación, una radio abierta, una radio de frecuencia modulada, un canal cable, un canal abierto, internet y además, porque hay que ayudarlos, telefonía fija y telefonía celular, que es una tontería. La tontería de la telefonía celular es un mercado de 8.000 a 9.000 millones de dólares anuales. Lo regalamos, total, a Argentina le sobran recursos, vean lo bien que nos va. Acá estamos discutiendo un gran negocio económico disfrazado de nobles o de presuntos
progresistas objetivos. Acá lo único que está en juego es un negocio entre 12.000 y 13.000 millones de dólares anuales. Mucha plata, señora presidenta. Mucha plata. Sinceramente, la concentración o carterización es tan grande que acabamos de ver cómo la oficina de la competencia que recién se mencionaba autorizó la fusión de Cablevisión y Telecom. A mí me parece lamentable, señora presidenta, porque lo que no se ha multiplicado en la Argentina en estos últimos años es la multiplicidad de contenidos, la pluralidad de la información, porque es vergonzoso hacer zapping por el dial y un ejército de comunicadores comunica lo mismo, tiene la misma mirada y dice lo mismo, y además tienen el derecho único en el mundo de editorializar las noticias y las entrevistas. Es decir, hay un ejército de periodistas y comunicadores muy bien pagos al servicio del complejo que se constituye en una fuerza de opinión fabulosa, señora presidenta. Si no, no se puede comprender, ¿no es cierto?, cómo nuestro queridísimo pueblo ha sido seducido por políticas de comunicación y campañas mediáticas y ha estado tan lejano de la realidad. Y también debería decir que no multiplicó la libertad de prensa. Estamos ante un modelo absolutamente unitario, estimados colegas. No es democrático el modelo de comunicación argentino, y esto lo profundiza en sentido contrario. Acá a las 5 de la mañana están los diarios en las radios y empiezan los comentaristas en función de los titulares de esos diarios. El modelo es unitario, no es federal. Es reunitario. En cadena esas radios madres llegan a todas partes. Bien decía la senadora de San Juan que es más importante el incendio o el accidente de la ciudad de Buenos Aires que la catástrofe en la provincia. No hay democracia cuando el monopolio informativo y el unitarismo ocupa el espacio local. ¿Cómo es posible que esta ley se olvide de discutir los contenidos y las pautas y las cuotas de pantalla que tiene que tener la información nacional, local y nacional? Debida cuenta que no hay cultura sin el proceso de abajo hacia arriba. La cultura y la pluralidad cultural nace en los territorios locales, que cada uno de ellos tiene su historia, su tradición, sus acontecimientos, sus héroes, sus problemas. En estos años lo que se ha producido es ir arrasando sobre los espacios de comunicación locales, incumpliendo la ley de medios que lo exigía. Y eso significa, señora presidenta, en un mundo que cada vez se achica más, eso es aculturación. Estamos viviendo un intenso proceso de aculturación. Hoy un chico que navega por internet conoce mucho más, o que está frente al televisor, conoce mucho más de lo que está pasando en las grandes metrópolis europeas que en cualquiera de las provincias nuestras. No existen. Y seguramente conoce más la historia de afuera que la historia nuestra. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo nos defendemos ante la ocupación de nuestros espacios? Sí, señora presidenta, estamos acá
hemos hecho nacer un grandísimo dinosaurio, muy voraz. Y al dinosaurio lo hemos dejado entrar en casa. ¡Ay! Se metió en la cama nuestra. Ocupó nuestro baño, la cocina. Señor dinosaurio, ¿voy a poder pasar esta gacetilla? ¿Voy a poder tener información en su complejo o en su diario? ¿O su diario va a seguir siendo un diario cuasi de partido, con una mirada absolutamente sesgada y todo lo que no comparte realmente en el pensamiento de las inteligencias que conducen el medio y son ninguneadas, silenciadas, va chiquitito, no vaya, pero no te preocupes, querido, ¿cómo podés pensar vos que hay mala intención? Es grave lo que pasa en la Argentina. La multiplicidad de ofertas no multiplicó los contenidos, no multiplicó los contenidos. Es más, se los llevó por delante. ¿Dónde están las cuotas obligatorias para que podamos expresarnos? Si yo fuera el audiovisual, ustedes piensen que vale más una fotografía que un artículo entero. Lo vimos a fulano abrazado de mengano. Eso, la fotografía es mucho más. Es una prueba, es un dato ante la justicia. La imagen, la imagen. Las pautas que marcaba la ley de medios las tiraron al cesto. Hoy todos los países serios del mundo marcan la defensa de sus propios espacios de comunicación, en defensa de la diversidad cultural, en defensa de la lengua, de la memoria y en defensa de la gestual. La gestual. No hablamos todos igual, no gesticulamos todos igual. Todo eso es la identidad nacional. Pero la identidad nacional está exigida por el artículo 75, inciso 19. El Congreso, esta casa, tiene la obligación de proteger la identidad y pluralidad cultural. Pero acá no hay nada. No, pero Piro, no te preocupes. Ya vamos a discutir una ley larga. No esta ley pequeña y mezquina y tramposa. Una ley larga vamos a discutir. No, pero si todos tenemos muy buena voluntad. Señora Presidenta y señores senadores, somos grandes para hablar, para estar pensando en tal nivel de ingenuidad, sinceramente. La de argumentos que se dieron en esta casa cuando se cerró el debate por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Una vergüenza. Una vergüenza. La Comisión de Asuntos Constitucionales había proyectos para 11 miembros, 13 miembros, 9 miembros. En América Latina, solo 1 o 2 países tienen 5 miembros. Hoy hay Cortes Supremas de arriba de 20. Integrando miembros a la Corte Suprema que representan a las regiones, las especialidades. No, pero estamos apurados por un trámite, claro, como se votó mal por decreto, se los nombró, entonces bla, 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 bla. Ese tipo de cuentos, pero nunca más se habló. Y se cerró una Corte Suprema, la de Bartolomé Mitre. La Corte de Bartolomé Mitre. De 5 miembros en una Argentina pequeña, 3.000 causas al año con 5 miembros, es la Corte de la no justicia. Es una burla. Porque no sé si el 5% de las causas es tratada cada año, pero pasó igual con los fondos buitre. No, esta es la última vez que pagamos así, etcétera. Tomamos el compromiso de que cada vez que
haya que pedir dinero, ya no bastará solo la partida que está en el presupuesto, sino que vamos a bajar el proyecto y va a discutirse en las cámaras. Y así llegamos al crédito de los 100 años al 7,8, gestionado por uno de los dueños de la empresa offshore que lo gestionaba. Es muy curioso esto porque los elementos culturales presionan tan grande por el peso de los multimedios que existen en la Argentina que la sociedad no reacciona igual ante corrupción de un signo o corrupción de otro signo. Cuando la sociedad o nosotros perdemos la capacidad de indignación y de asombro e indignación, estamos en graves problemas. Entonces esta ley está en contra de la tendencia mundial donde se prohíbe la concentración de medios. Por supuesto, varios dijeron, y todos pensamos, es el triunfo de Clarín. No hay que tener miedo en criticar a los grupos mediáticos argentinos o a los monopolios argentinos. Es nuestro deber como funcionarios públicos. Cuando no se garantiza la pluralidad, las estructuras o las leyes democráticas que permitan el desarrollo de la pluralidad para una sociedad realmente democrática y con sensibilidad social, estamos en problemas. Esto no contribuye al federalismo, señora presidenta. Esto contribuye al Dios que decide acá en Buenos Aires. Y esto fue impulsado por la avenida, todos lo saben, por la avenida de Rajoy y por Telefónica y por el Telecom Cablevisión. Entonces, señora presidenta, para ir cerrando, es un gran negocio, no lo vayamos a empantanar con discusión de contenidos. Es un enorme negocio que además el destino de 700, 800 emprendedores de cable que arriesgaron y pusieron la moneda para hacer la infraestructura y un complejo de 25.000 trabajadores corre riesgos. Sí, muy bien. Antes decía, deberá proporcionarle la infraestructura. ¿Qué es esto? ¿Cómo deberá? Avasallando el artículo 16 y 17 de la Constitución Nacional. Bueno, después se cambió. Debo reconocer la paciencia del senador Luenzo, que piloteó bien el debate, aunque en mi opinión el debate quedó a mitad de camino. Había urgencia de cerrar esto. ¿Qué urgencia de cerrar esto? ¿Cómo urgencia de cerrar este tema mayor? Acá se está escamoteando la posibilidad y la necesidad de discutir una ley general, ley auténtica de convergencia, y acabar con los embustes, señora presidenta, porque desde el inicio de este gobierno vinieron declarando que se iba en 6 meses a hacer una ley de convergencia y se la iba a entregar a discusión a todas las entidades que tenían que ver con la comunicación. Pito catalán, señora presidenta. Y apareció la ley corta. Una verdadera burla. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en el complejo del espacio audiovisual y beneficiándose de la fibra óptica que aportó el Estado, el gobierno anterior, en todo ese complejo es un convidado de piedra la cultura nacional, señora presidenta. Acá el complejo difunde
El 90 o 95% de los espacios son programación extranjera. Y son películas extranjeras, 1.500 largometrajes. Acá se producían, porque ya se acabó el cine, lo liquidaron con los ajustes, acá veníamos produciendo 150 largometrajes por año. Sin saber dónde se pueden pasar, señora presidenta. Este es el drama del dinosaurio. Porque no hay dónde pasarlos. Porque los cines están ocupados por otros mandamases. Y que dicen, esta te la paso y esta no te la paso. La casa nuestra está ocupada. Una vergüenza. ¿Y qué importancia tiene el cine? ¿Qué importancia tiene el teatro? Es la imagen de este pueblo. Una producción amplia y plural como la que se produce en la Argentina, que ha logrado estar entre las 10 cinematografías más importantes del mundo, es el espejo del argentino. Los pueblos que no procesan sus propias imágenes no tienen defensa. Nadie sabe ni quiénes ni cómo son, ni qué les pasa. Fácilmente pueden ser eliminados. Entonces, es grave esto. Nosotros luchamos por tener también un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Y acá nos encontramos con dos empresas extranjeras sin ida y vuelta, porque no hay la vuelta para allá. Y un conglomerado oligopólico argentino. Hay que pedirle permiso a cada uno de esos tres. ¡Qué destino! Entonces, también en esta cuestión de que vamos a pedir que se facilite la infraestructura de postes y toda la parafernalia que tienen los que ya invirtieron antes. De ninguna manera se dice, ¿y cuál es la contraparte? ¿Me estás pidiendo que yo facilite? ¿Y qué parte de la torta yo recibo vos que estás allá en el cielo con tu satélite? Detrás de los dos socios de este espacio, porque acá la presión de Claro y la presión de Telefónica exigían compensaciones para poder entrar en la difusión de imágenes y tener el cuádruple play. Vuelvo a los contenidos. Hoy, el hombre de este tiempo, la mujer, el hombre, el chico, pasa más tiempo frente al televisor, y ahora el telefonito es el televisor, que frente a cualquier otra comunicación, sea la universidad, la escuela, la mesa familiar. Entonces, es un problema sin importancia, es un tema que no tiene ninguna importancia. No, llamo a la responsabilidad, señor presidente, y llamo a la responsabilidad a todos los senadores. La prueba está de las intenciones aviesas de plantear una ley de leyes, una ley mayúscula. Sus nobles y trascendentes objetivos se dejaron de lado por negocio. Yo llamo a la reflexión. Ya no basta con declaraciones, sí, esperamos que se vote acá una ley amplia de convergencia que resuma y rescate lo mejor de las leyes anteriores, incluyendo la necesidad, por supuesto, de acceder en igualdad a las nuevas tecnologías, todas estas cosas que son muy bonitas, muy lindas, etcétera, pero
¿Cómo aseguramos más democracia en la oferta comunicacional, en tiempos políticos? La cantidad de gansadas y de mentiras que escuchamos todos los días. Que escuchamos y que leemos. Con absoluta impunidad. Esa es la palabra. Acá hay impunidad mediática concentrada en los oligopolios de la comunicación. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, señora presidenta, se habrá dado cuenta que voy a rechazar con las dos manos y mis pies, mi cabeza y mi boca esta pequeña, mezquina y embustera ley corta. Y desearía que la Cámara se expidiera y le pusiera fecha a la discusión de una ley grande, porque la democracia argentina, los ideales y diarios que tenemos todos, de respetar la diversidad política, respetar la diversidad cultural. Argentina nació del mestizaje cultural. Somos hijos de sucesivos procesos migratorios y civilizatorios. Acá vinieron de todas las culturas. Y la grandeza de nuestra cultura es esa pluralidad. Y hemos sufrido mucho. Nos han pasado por encima muchas dictaduras. Nadie sabe qué necesaria es la democracia y qué necesario es que respetemos la institucionalidad. La institucionalidad en serio. No el DNU gigante, la institucionalidad en serio, la Constitución, etcétera, etcétera. Queremos más y mejor república, queremos más y mejor sistema comunicacional, democrático en serio y plural. Y eso está reñido con la concentración oligopólica y la carterización. Muchas gracias, señor presidente.